multiplicación. El poder de la multiplicación. Este es el tema de hoy y deseamos que todos estemos listos para que podamos entrar a ese tema que usted y yo vamos a estar desarrollando. Antes de entrar al tema, a la parte que vamos a estar tocando, como no hay mucho tiempo para poder comentar, queremos primeramente hablar un poquito más antes de lo que significa la multiplicación. La multiplicación, una iglesia centralizada, una iglesia local debe de tener 4 puntos fundamentales para que pueda funcionar el trabajo de la multiplicación. Se necesita tanto la instrucción, la enseñanza, para que podamos nosotros entender qué es la multiplicación y cómo llevarlo a cabo, cómo lograrlo, y eso lo vamos a lograr estudiando la palabra del Señor. Esto es lo más importante en nosotros. Amén. Así es que, hermanos, lo primero que debe de tener una iglesia local es tener personas, hermanos, que vayan y prediquen la palabra. Lleven el mensaje de la palabra del Señor. Cuando ya el mensaje ha sido recibido en el corazón de las personas, entonces viene la maduración. Viene el tiempo en donde aquella persona ya maduró, ya recibió la palabra del Señor, y cuando ya ha madurado, entonces viene la movilización. Nos empezamos a movilizar. El mismo pueblo de Dios empieza a movilizar. Es como un engrane que va dando vuelta, y así sucesivamente va trabajando esto que es la multiplicación. Y cuando ya nos movilizamos, entonces es que viene la multiplicación. Cuando nuestro trabajo ya realizado, podemos ver nosotros la multiplicación. Y en esta lección vamos a aprender algo muy importante. Amén. El poder de la multiplicación. Quisiéramos decir más, pero lo vamos a limitar a lo que dice la lección solamente. ¿Qué les parece? Vamos a limitarnos a eso y quizás podamos hacer algún pequeño comentario. No quiero ser muy extenso porque es un día jueves, alguno viene cansado, otro quizás tiene algo otros quehaceres, pero yo solamente le voy a pedir que tengamos unos minutos para poder estudiar, indagar, estudiar este tema, y nos va a ayudar para poder nosotros ir en crecimiento en el conocimiento de la palabra del Señor. Amén, hermano. Pues les damos la bienvenida a todos los hermanos que ustedes me ven, yo no los veo, pero yo creo, hermanos, que ahí están ustedes para estar atentos a la palabra del Señor. Como decíamos, el poder de la multiplicación. Y aquí hay 3 puntos importantes. Aquí dice, Dios pone retos delante de las personas porque a Él le gusta que le crean. Los retos que el Señor pone en la vida de nosotros, hermanos, es para que nosotros podamos creerle a Él, seguirle y poder hacer las cosas. Y si le creemos a Él, Él las va a hacer de una manera especial. Amén. Y por esa razón creemos que Dios puede obrar de una manera especial en cada uno de nosotros. Y dice la otra parte, de la misma forma funcionan las redes y los grupos. Esa es la otra. De la misma manera funcionan las redes y los grupos que ahora tenemos. Y también el otro es retos que debemos creer y aceptar de Dios. Amén. Este es el punto más importante que tenemos. Y vamos a ya tocar al primer punto. Vamos a ir a la introducción de esta lección porque tiene bastante que leerse y hay textos que van a ayudar para que nosotros podamos ir aprendiendo de estos textos también. Amén. Dice aquí la introducción, dice, los retos que Dios pone. Esto es, los retos que Dios pone. Y de la manera que lo dice aquí. Dice, Dios siempre nos va a poner retos, nos va a hacer desafíos. Tal parece que cuando esto no existe, no hacemos nada o retardamos las cosas. El hombre puede decir no a los amigos, a la familia, a los vecinos, pero cuando Dios te habla, entonces el hombre no puede decir que no.
Más bien lo deja todo al instante para seguirle. Vemos el caso de los pescadores y de Mateo, quien con solo una palabra de Jesús bastó para dejarlo todo. Y ahí sabemos en Marcos 2:14, cuando el Señor le dice, la palabra textualmente dice, Leví, sígueme. Es una frase que hay, Leví, sígueme. Y este hombre en el momento lo dejó todo y se fue. Y no era cualquier hombre. Aquí me detengo un poquito, no era cualquier hombre. Mateo, pues, o Leví, era una persona, pues, muy especial en aquellos tiempos. Este hombre en un momento dejó todas las cosas cuando oyó la voz del Señor y dejó todo. Era un cobrador de impuestos, tenía un buen puesto en el gobierno, estaba muy bien, se podía enriquecer rápidamente. No cualquiera pudiera dejar ese trabajo, pero una cosa sí le puedo decir, pero él puso su confianza en el Señor. Esto es lo que cada uno de nosotros hacemos cuando los desafíos del Señor vienen a nosotros y le hacemos caso y los seguimos. Entonces Dios nos da victoria para que podamos nosotros, hermanos, hacer el trabajo del Señor. Todos estos detalles que aquí vemos en Mateo, que él dejó todo, esto quiere decir que él no le importó la posición, no le importó el dinero, no le importó que era un empleado de gobierno, él le interesó más seguir al maestro, y esto es lo que quiere Dios de nosotros. Vamos adelante a lo que dice aquí. Dice aquí, lo vemos también con Pedro en Lucas capítulo 5, verso 3 al 11, y dice, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Qué interesante, mas en tu palabra echaré la red. Y dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, qué tremendo, qué más puede alguien hacer. Solamente es de hacer la voluntad del Señor, en ver estas maravillas que Dios hace. Hombre, teniendo ese amparo, teniendo esa garantía, ¿quién no se va a arriesgar a querer a seguir al Señor y hacer las cosas? Amén. Amén. Y aquí vemos nosotros que dice el texto, y dejándolo todo, le siguieron. Pero vamos adelante, dice Pedro en esos momentos era un hombre cansado, desvelado, frustrado. Sacó a luz toda la frustración que tenía, pero de todos modos obedeció. Qué bonito es cuando se obedece la palabra, cuando se obedecen los mandatos del Señor. Y dice, Jesús le puso un reto a ese hombre. Simbólicamente, Jesús estaba representando la bendición de la multiplicación que vendría. Esto es lo que podemos ver, lo que Dios hace. Y dice, y después de haber visto esto, a Pedro solo le quedaban dos caminos: aceptarlo o dejarlo o darle la espalda.
Dios pone retos delante de las personas porque a Él le gusta que le crean. De la misma forma, funcionan las redes y los grupos, retos que deberíamos creer y aceptar. Amén, hermano. Yo creo que todos los que estamos aquí y tenemos un grupo de amistad, usted que no lo tiene, seguramente Dios va a obrar para que usted lo tenga y usted va a empezar a entender qué es lo que Dios quiere realmente de usted. Si usted quiere que una iglesia crezca, entonces se tiene que trabajar para poder hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos, hermanos. Y esto se va a experimentar en la vida de nosotros cuando estamos involucrados en el trabajo del Señor. Las etapas del desarrollo de una iglesia, hermanos. Aquí me detengo un poquito, es la introducción. La etapa de toda iglesia es que la iglesia esté conectada. La iglesia debe de conectarse al núcleo, que es la iglesia conectada. Una iglesia, hermanos, que esté capacitada, esté capacitando a otros. Por eso es que están estas clases y por eso es que estamos nosotros aquí para capacitarnos. Y ahí vamos a ver, después de esto de capacitarnos, vamos a ver a una iglesia creadora que puede ella crear cosas que Dios le va a dar para poder decir, ahora sí entiendo el trabajo de la multiplicación, porque si nosotros no hacemos nada, entonces ahí vamos a estar nosotros siempre dependiendo de alguien. Cuando nos conectamos en algo, cuando nos conectamos en el trabajo de la obra del Señor, lo primero que pensamos es la comunidad, la gente, los amigos, las personas. ¿Y para qué es que va a visitar a esas personas? Para llevarles la palabra de Dios, el evangelio. El creyente ha sido llamado para poder, hermanos, enseñar a otros. El creyente no va a recibir, el creyente da, digo, el discípulo da. Siempre. El hermano quiere recibir y quiere recibir y quiere recibir y que lo atiendan. Pero un discípulo siempre va a poder dar, siempre va a poder aportar, siempre va a poder dar algo. Amén. Vámonos adelante entonces. Vamos al primer punto importante de estas lecciones. Dice, el desafío de Dios es multiplicarte. Eso es, el desafío de Dios es multiplicarte. Ese es el punto más importante, hermano, de la multiplicación. Y vamos a ver otros textos que habla aquí. La palabra aquí es en la lección y dice Hebreos 6, 13 al 19. Son escrituras un poquito prolongadas, pero hay que leerlas para que así podamos entender bien lo que es la multiplicación. Y dice aquí, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Verso 17. Por lo cual, dice aquí, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y el último, el verso 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y penetra hasta dentro del velo. Aquí pudiéramos comentar más, pero vamos a seguir en la lectura. Y dice, Dios quería darle una promesa a Abraham. Refleja lo importante que Abraham era para Dios. Quería multiplicarlo con abundancia y se lo demostró jurando por sí mismo. Esa esperanza es para que no vayamos de un lado a otro, sino que funcione como un ancla para el alma. Mientras más intenso es el deseo de tu corazón por algo,
más dispuesto está de darlo todo por ellos. El deseo de tu corazón se manifiesta en el precio que pagas por algo. Debemos renunciar a ser pequeños, mediocre y tener poca gente, pues esto no es lo que Dios quiere para tu vida. Para tu vida, el tener cosas pequeñas nunca ha sido el deseo de Dios en cuanto a gente se trata. Las escrituras nos exhortan a ser de un mismo ánimo con Jesús. Y Jesús quería que todos fueran salvos. Dios está dispuesto a darles multitudes a aquellos que dejen a un lado la esperanza, que dejen a un lado la pereza y el miedo y que entreguen su vida por amor a esas almas. Hermanos, es un desafío tremendo. Aquí Abraham recibe una promesa y esa promesa pues tenía que cumplirse, pero más adelante va a salir algo más. Pero lo que quiero decir es que Abraham sí le creyó al Señor y él no se detuvo, él esperó esa promesa, pero hizo movilización, él se movilizó. Cualquiera pudiera pensar, ¿cómo puede Dios hacer algo con un hombre, ya un hombre de edad, un hombre anciano, un hombre que pues no se puede esperar mucho de él? Pero una cosa sí le digo, que el Señor sí puede hacer muchas cosas, ¿eh? Amén. En este caso, Abraham tenía muchos años, la esposa tenía muchos años y no había prole, no había familia, no habían hijos. Y esto era una desesperación y a la vez yo creo que era algo de preocupación para ellos porque no había algo. Y a veces queremos hacer cosas y a veces juzgamos a Abraham por lo que él hizo. Hizo de que pues ya habían pasado, dice la historia en el libro, en lo que es la Torá, habla en donde dice allí en esa parte que el matrimonio cuando ya haya pasado 10 años y no ha habido prole, la persona está libre, el hombre está libre de poder ir con una mujer que pueda darle hijos. Esta es la forma como se hacía en aquellos tiempos. Y a veces decimos nosotros, ¿cómo puede haber una grande multitud? Esto es importante, ¿eh? ¿Cómo puedes que, desde que dice que pues, si puedes contar las arenas de la mar, así va a ser tu descendencia? Hermanos, Dios de una forma u otra lo hace y lo sigue haciendo. Abraham se casó con Sara, murió Sara y se volvió a casar otra vez. Así es que viene la generación, va siguiendo. Amén. Vámonos adelante. Hay mucho que decir respecto a esto, pero sí, vamos a la segunda parte que tenemos. Y esa es donde dice a la segunda parte, tu deseo debe ser ¿qué? Multiplicarnos, hermanos. El deseo de nosotros es multiplicarnos. ¿Por qué? Porque no queremos nosotros, hermanos, quedarnos allí. No queremos nosotros ser infructuosos, no queremos ser estériles, queremos que produzca. Si usted siembra, vamos a decir que siembra un grano de maíz, usted quiere que ese grano de maíz se multiplique, pero mientras que no lo siembre, no se va a poder multiplicar. Pero ya cuando lo siembra, surge una mata y vamos viendo que después surge una mazorca y no trae un grano, trae muchos. Y esta es la multiplicación porque Dios de esa manera trabaja. Igual nosotros en la iglesia del Señor, cuando no hacemos nada, ahí estamos, hermanos, que no podemos nosotros hacer algo por la razón de que estamos siempre dependiendo de alguien. Pero en este caso, habla, debe de ser multiplicado, debe de multiplicarte. Y vámonos a lo que sigue. Y dice aquí, dice, uno alcanza aquello para lo que se prepara. Si te preparas para cosas grandes, las vas a alcanzar. Si descuidas esto, descuidas lo que Dios te quiere dar. Qué fuerte, ¿no? Y luego dice aquí, cuando un atleta compite para ganar. Si tú vas a predicar, predica para que todos se conviertan. Lo que hagas, deberás hacerlo como para el Señor. Debes creer que Dios tiene el poder para hacer cosas grandes con tu vida. Dios quiere usarte
con multitudes. No tenemos un Dios de escasez, más bien tenemos un Dios de la abundancia. Cuando Abraham recibe la promesa de la multiplicación, él no solo le cree a Dios, él anhela tener esa descendencia. Y cuando Dios le pide su hijo, no duda que Dios le va a multiplicar la promesa. Pero su deseo es ver esa prole, esa familia, la que iba a recibir la bendición, la que gozaría de los planes de Dios. Amén. Cualquiera pudiera, aquí me detengo un poquito, cualquiera pudiera pensar y decir, pero el Señor ahora ya me dio a Isaac, ahora me lo quiere quitar, pues ¿dónde va a quedar la promesa? ¿Dónde va a quedar la la bendición? No, hermanos. Abraham fue un hombre que le creyó a Dios desde el principio, le creyó a él y él esperó en él. Sin Isaac o con Isaac, él iba a seguir esperando la promesa de Dios porque él sabía que él es poderoso para poder multiplicarlo de cualquier forma. Vamos adelante. Y dice aquí, no importaba el tiempo que pasara, lo importante era pensar que Dios estaba con él, que él cumpliría su deseo de multiplicarse. Después de todo, eso mismo le dijo a Adán, y los bendijo Dios, y les dijo fructificar y multiplicar, llenar la tierra. Eso fue lo que le dijo a la primera pareja ya en Génesis capítulo 1, verso 28. Y vamos más adelante de lo que dice también en la segunda de Pedro 3:8. Dice aquí, nos dice más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Aquí tenemos esta parte en donde podemos nosotros mirar que el Señor no tiene tiempo, hermanos, para poder decir, pues se me acabó el tiempo. No, a nosotros se nos acaba el tiempo. Si no hacemos algo, lo perdemos todo, porque minuto que pasa no lo podemos recuperar. En cambio, para el Señor no existe el tiempo. Para el Señor, hermanos, es siempre, porque permanece para siempre. Y esto es lo que debemos nosotros de hablar la palabra de Dios cuando hay oportunidad. Amén. Esto es el creador de todas las cosas. Él es el que hace todas las cosas, es el que mueve a la iglesia y esto es lo que queremos, que la presencia de Dios esté en cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Vamos a la tercera parte. Dije que no quería ser muy extenso y quiero continuar. La parte número 3, los deseos de Dios deben cumplirse. Aleluya. Los deseos de Dios deben cumplirse. Y dice, Dios está esperando que nosotros prediquemos. Si no lo hacemos, las piedras lo harán, pero Dios cumplirá lo que prometió. Nosotros somos responsables que nuestra ciudad, país y el mundo entero sea para Jesucristo. El profeta recibe la palabra. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Qué bonito es, hermanos, aquí me detengo, qué bonito es cuando nosotros oímos la palabra, oímos el llamado, tenemos el llamado y también somos enviados y hacemos el trabajo. Dios nos prospera, Dios nos bendice, Dios nos da a nosotros la libertad y nos da también el resultado de lo que hacemos. Son modelos aquí que podemos nosotros ver, somos como plantación donde vamos y plantamos la semilla, Dios da el crecimiento, un modelo que podemos nosotros ver en esta parte cuando el Señor está hablando de que Él
es el único que nos da a nosotros, hermanos, el crecimiento de todas las cosas. Y hay un texto aquí en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11 al 16. Dice así, dice, puesto que todas estas cosas han de ser hechas, dice, voy a repetirlo una vez más, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Aquí dice que le ha sido dada. Os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. El apóstol Pablo fue alguien que siempre instruyó a la iglesia y por eso es que tuvo el auge, tuvo el crecimiento, tuvo el éxito, porque se dio el apóstol Pablo, hermanos, a hacer ese trabajo. Fue un gran evangelista él, fue un gran misionero, fue un gran predicador, como lo decía, y ahora podemos mirar que el apóstol Pablo tiene una grande remuneración de bendición. Y dice en Génesis, aquí en Génesis 13, 14 al 17, y dice así, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur y hacia el oriente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y luego dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será cortada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti la daré. Hermanos, aquí estamos viendo que se cumple la promesa que el Señor le hace a Abraham. Y dice aquí más adelante, con lo que sigue diciendo, dice, Dios le hizo una promesa a Abraham y consistía en que su descendencia sería tan grande que nadie la podría contar. A pesar que Abraham era un anciano y su esposa estéril, Dios cumplió su promesa, creó una nación que salió de esta pareja. Aleluya. Y dice más, dice, pero lo importante aquí es que Abraham no se quedó en Ur de los Caldeos. Él se levantó, salió de su casa. En su casa no iba a recibir la promesa. Tenía que salir de su casa. Dios le iba a llevar a otro lugar. Era en otro lugar que se iba a multiplicar, iba a cumplir la multiplicación. Dios, al igual que con Abraham, quiere sacarte de tu casa, llevarte a otra casa para que recibas la promesa de multiplicación. Quiere que establezcas un lugar en donde hables de su amor, que empiece la gente a conocer de Dios. ¿Quieres sanar a muchos, liberar a otros, renovar, salvar y salvar a multitudes? Hermanos, todo esto se puede hacer si nosotros lo queremos, pero tenemos que creerle al Señor primeramente. Si no hacemos estas cosas,
no vamos a poder nosotros hacer el trabajo de la obra del Señor. Abraham se le dio un mandamiento y él tuvo que obedecer a Dios. ¿Se acuerda? Que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, el Señor le dice, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Así es que solamente, como diciéndole, solamente toma a tu mujer y vete. El Señor no lo invitó a su padre, no invitó a Lot, no invitó a otra gente. Por eso Dios a veces no bendice, porque hay algo que nos está interrumpiendo la bendición. Y Abraham, en el transcurso del caminar, Dios no lo bendijo cuando estaba Lot, ni tampoco cuando vino por el camino. ¿Sabe por qué? Porque Dios primeramente tenía que quitarle a aquellos que no deberían de estar con él. Y fue primeramente su padre, que lo tuvo que dejar en Harán. Allí murió su padre en Harán. Y después, más adelante, lo vemos nosotros que allí, cuando Lot se separa de Abraham y se va rumbo a Sodoma y a Gomorra, a aquellos lugares donde él se iba, ahí vemos nosotros que Dios no le dio nada a Abraham. No se había cumplido la promesa de él. Pero ¿qué es lo que hemos leído en este momento? ¿Qué es lo que leímos nosotros en esta parte en donde habla la escritura, en donde está hablando, en donde dice que Dios le dijo, alza tus ojos? Cuando él le dijo, alza tus ojos, le estaba diciendo, mira, todo esto ahora te voy a dar, todo esto va a ser tuyo. Pero tuvo que deshacerse de todos ellos para poder cumplirse la promesa que Dios le hizo a Abraham. Mientras estaba ellos, Dios no lo bendijo. Lot tomó su lugar, tomó su camino. Abraham se quedó en el desierto y en todo ese desierto Dios lo bendijo y ahí se cumplió, y hasta el día de hoy vemos nosotros que Dios lo bendijo de una manera especial. Amén. Hermanos, me quedan solamente 5 minutos para terminar y quiero dejarles entonces la conclusión de esta hermosa lección. Para mí es muy importante esto de lo que es la multiplicación. Y la conclusión dice de esta manera: Dios ha dejado la misma promesa de multiplicación y prosperidad para ti, si tan solo puedes creer. A veces decimos que no estamos preparados para hacerlo, pero no debería de ser así, porque nosotros no podemos efectuar el cambio en las personas. Lo único que debemos hacer es levantarnos y obedecer. Dios hará el resto. El que se encargará de derramar la bendición, la bendición, él hará, él dará el crecimiento, él dará la multiplicación. Aquí me detengo, hermanos. Vemos, no está en nosotros, no está en nuestras cualidades, nuestra capacidad, nuestro intelecto. No, hermanos, no está en nada de eso. Simplemente está en que la iglesia se ponga en las manos del Señor y haga un equipo en el cual pueda trabajar en la obra del Señor y empiece el evangelismo a predicarse, y aquellos grupos empiezan, hermanos, a movilizarse, y vamos a ver una iglesia nueva, una iglesia en la cual podemos ver el crecimiento. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros hacemos el trabajo, salimos a sembrar la palabra del Señor, salimos a plantar, y ahí es como vemos nosotros que aquel equipo que está formado por un grupo y salen a trabajar y a plantar la palabra de Dios, vendrá entonces el fruto. Y esto es lo que necesitamos. El Señor dará el crecimiento. Amén. Dice aquí también, dice, quiero precisar que Dios usa solo hombres y mujeres que le crean y le obedezcan y le obedecen. A hombres que andan levantados, a los que están activos, a los que quieren progresar, a los que no se dan por vencido, a los que tienen sueños, a los que anhelan desgastar su vida por causa de su visión, a los que saben que el trabajo en el Señor, hermanos, no es en vano. Esta es la lección que tenemos ahora, y aquí lo que hace una pregunta al final y dice, ¿cuál es la causa de no multiplicarnos? Ahí la podemos nosotros hacernos esa pregunta nosotros mismos. ¿Por qué no nos multiplicamos? Hay mucho temor, pero cuando usted empieza a ver en la iglesia un grupo que se une y se prepara,
Hermanos, hay un ejército para poder salir a predicar la palabra del Señor. No es fácil predicar la palabra del Señor. Cuando ya la iglesia está formada y tiene un equipo, vamos a ver que cada uno de nosotros vamos a desarrollar un ministerio y la iglesia va a tener, hermanos, que tener multiplicación. Así como una construcción de una casa en donde vemos nosotros que uno pinta, uno pone las paredes, uno prepara, otro pone el techo y así sucesivamente se está construyendo aquella casa. Así es la iglesia del Señor, pero se necesita un equipo para que nosotros podamos decir, vamos a terminarla. Así es que, hermanos, el Señor va a elegir personas que van a estar trabajando en la obra del Señor y sigamos adelante. Lo felicito porque ustedes están aprendiendo y estamos aprendiendo todos. Estas palabras y estas clases nos van a ayudar para que podamos nosotros ir en crecimiento y crecer en la obra bendita del Señor. Él nos va a elegir, Él nos va a capacitar y Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos, amados hermanos. Así es que esta ha sido la lección de hoy día y pues solamente me queda de decirles gracias por el tiempo que ustedes toman para escuchar estas lecciones que nos van a ayudar. Ojalá que esto sea como un incentivo, como una inyección para trabajar en la obra del Señor. Yo veo en los grupos, porque estamos en grupos, veo hermanos a hermanos muy puntuales. Están allí los hermanos, de una forma u otra, ahí están. Quizás no aportan nada, quizás no dicen nada, pero ahí están apoyándonos. Y aquellos que se atreven a aportar, que se atreven a comentar, que están en el grupo, hermanos, seguramente Dios tiene un trabajo para ustedes. Dios tiene un trabajo para nosotros y el trabajo es de seguir trabajando en la obra del Señor y trabajar en las células con aquel ahínco, con aquel deseo de que Dios nos va a multiplicar en ese grupo que Dios nos ha concedido. Si usted tiene un grupo, hermano, siga trabajando, siga insistiendo a su tiempo. Dios le va a dar la multiplicación y usted se va a gozar por lo que Dios va a hacer. Amén. Así es que, hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él sea el que siempre esté con nosotros. Oremos. Padre nuestro, en esta hora te damos muchas gracias por la oportunidad que tuvimos, Señor, de hablar tu palabra. Te ruego que cada uno de mis hermanos que están en la academia cristiana, Señor, que ellos vayan a cada día en crecimiento. Esto les va a servir a ellos para que puedan ellos desarrollarse como ha sido para nosotros estos estudios, mi Señor. Cada día que yo me pongo frente a ellos es un desafío, es algo que yo necesito, Señor Jesús, que tú me llenes de tu presencia y así también ellos reciban tu palabra. Te ruego que cada vez vayamos en crecimiento y que la bendición no falte, que la iglesia, Señor, sea bendecida y que nuevos miembros vengan, Señor Jesús, a unirse al trabajo de tu santa obra. Debemos de predicar el mensaje. Bendice a la iglesia de Arlington. Bendice a cada uno de mis hermanos que ahí están siempre, Señor Jesús, en los estudios, están siempre en las clases. Señor, seguramente tú tienes algo especial para ellos. Así es que, Señor, te damos gracias por esto y te damos la honra y la gloria a ti por darnos este tiempo de estar, Señor Jesús, impartiendo esta lección. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amados hermanos, Dios me los bendiga. Ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos para el próximo domingo con ayuda del Señor. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Amén.